Estamos transitando meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, con, al menos hasta hoy, algo más de 80 personas asesinadas, y reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares por tierra y amenazas también de alcanzar con armamento objetivos oficiales del gobierno venezolano en Caracas. Además de la denominación del Cartel de Soles como un grupo de la administración de Maduro, claro, como organización terrorista extranjera, haciéndolos cómplices, en palabras de él, de corrientes de narcotráfico ahí en el Caribe. En ese marco, según la agencia Reuters, informó, validando lo que dijo en diversas fuentes, que el 21 de noviembre pasado Trump y Maduro tuvieron un llamado telefónico en el que, abro comillas, Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta la Corte Penal Internacional, dijeron, según Reuters, 3 fuentes. También, sostiene Reuters, solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según, insisto, las fuentes que trajo la agencia Reuters. Solicitudes que, insiste la agencia, el propio Trump rechazó. En el día de ayer, con este telón de fondo, Nicolás Maduro dio lugar a un acto en la calle, frente a una multitud, y le prometió lealtad al pueblo venezolano. Yo les juro a ustedes lealtad absoluta hasta más allá de los tiempos que podemos nosotros vivir esta historia hermosa y heroica. Tengan la seguridad que jamás les fallaré, jamás, nunca jamás. No hay forma. A propósito de esto, estamos en comunicación con Oliver Rivas, ya por segunda vez en el año. Él es diputado oficialista en la Asamblea Nacional, además de abogado y colega radialista. Oliver, acá Matías te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos nos escuchás bien? Yo te escucho algo cortadito. Listo, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, hicimos una breve introducción para caracterizar un poco el escenario de estos últimos días, de estos meses, de estos últimos días y las novedades que ocurrieron en las últimas horas. Decíamos recién que hubo aparentemente un llamado telefónico entre Nicolás Maduro y Donald Trump, en donde, dice la agencia Reuters, Maduro le pidió una cantidad de cosas para poder dejar su lugar ahí e inaugurar un gobierno de transición, pero queríamos saber qué información tienen ustedes desde Caracas, si se ha comunicado algo oficialmente sobre este contacto o este presunto contacto entre mandatarios. Sí, fíjate que efectivamente el presidente Nicolás Maduro en varias alocuciones en los últimos días ha planteado que tiene un canal de conversación que espera que, dé resultados y que sea debidamente atendido por el gobierno estadounidense en función de poder lograr mínimos acuerdos de respeto entre ambos países, de respeto a la soberanía y la autodeterminación de Venezuela y sobre todo la preservación de la paz y las vidas, ¿no? De nuestro pueblo, pero incluso vidas también de países vecinos del Caribe que se cuentan entre las víctimas fatales que han sido básicamente objeto de ejecuciones extrajudiciales
con estos llamados bombardeos sobre objetivos que ellos presumen, y así lo han manifestado, que son actores de narcotráfico, pero que en definitiva son familias humildes y sobre lo cual no hay la más mínima prueba. Entonces, no es una cosa, digamos, no es secreto para nadie que esas conversaciones se han venido generando. Además, el presidente Nicolás Maduro públicamente ha llamado más de 1000 veces al diálogo con Estados Unidos a través de intermediarios, a través de organismos multilaterales. O sea, no es de extrañar, pero sí es de extrañar que en este caso Donald Trump, como máximo vocero del gobierno estadounidense, reconozca que tuvo una conversación con el presidente Nicolás Maduro, que en alguna medida es contradictoria, porque si bien Reuters plantea que esas fueron las condiciones que solicitó el presidente Nicolás Maduro, cosa que no se ha reconocido y que nosotros creemos evidentemente que se trata de una estafa, una patraña mediática más de estas agencias. Por otra parte, el presidente Donald Trump hoy hizo una publicación donde justo reflejó esta declaración del presidente Nicolás Maduro, donde le aclaraba que el Cartel de los Soles había sido desmantelado por disposición del gobierno venezolano. ¿Qué objetivo tendrá hacer ese tipo de publicación? No lo sabemos, no lo tenemos bien claro, pero lo que sí tenemos muy claro es que las declaraciones del gobierno estadounidense van adelante y atrás, son contradictorias en sí mismas. Nosotros obviamente esperamos resultados positivos de estas conversaciones y sobre todo el entendimiento, un mínimo de racionalidad de este gobierno para evitar que se plantee una guerra permanente que cobre víctimas fatales en Venezuela y el resto de los países del Caribe. Uh-huh. Pensaba mientras caracterizabas un poco, quizás la intención que hubo de parte de cierto sector de dejar circular la idea de que Maduro efectivamente estaba pensando en renunciar y estaba conversando con Trump. Marcabas bien y lo subrayabas como cierta intención, digamos, sobre todo de quienes tienen cierta voluntad injerencista sobre Venezuela. Ahora, al mismo tiempo también es cierto, y justo se están cumpliendo 20 años del no al ALCA, ¿no? Aquel grito de noviembre del año 2005 contra un acuerdo de libre comercio que Hugo Chávez, a la cabeza de Venezuela, protagonizó fuertemente junto a otros dirigentes de la región. Y la verdad es que el contexto en el día de hoy no podría ser más distinto. Y mirando Venezuela, cuesta ver expresiones de acompañamiento. Uno mira el proceso bolivariano y lo ve en cierta soledad, al menos esta mirada lejana, que es desde el sur, cerquita del Río de la Plata, y tampoco escucha o lee expresiones de parte de Rusia o de China. Entonces, uno se pregunta en este contexto, ¿cuál sería una salida positiva, recién decías, a la situación, teniendo en cuenta que Estados Unidos está avanzando y que el gobierno o el proceso venezolano está un poco acorralado? Sí, mira, no es la primera circunstancia que se plantea en el continente en el que Venezuela enfrente una correlación de fuerzas desfavorables. Recordemos que en otro momento, pero donde también Donald Trump era presidente, en su primer mandato, teníamos una suerte de organización que se llamó a sí misma Grupo de Lima, que fueron quienes perdieron una votación histórica en la OEA, sí, y decidieron los líderes de esos países, la dirigencia de ese país, establecer eso como un grupo de presión, ¿no? Nosotros le hemos llamado más bien Cartel de Lima porque nos parecía que hay, dudosa probidad de varios de esos líderes, pero lo cierto del caso es que estábamos en unas condiciones bastante desventajosas, prácticamente cercados, recordando que además el PT en Brasil había sido víctima del lawfare sobre el presidente Lula, sobre Dilma, que fue usurpado ese gobierno.
que luego además gobernó Bolsonaro, estaba además Duque en Colombia, que además son países fronterizos que comparten, digamos, directamente frontera con Venezuela, ¿no? Y que habían dispuesto de sus territorios para facilitar una invasión terrestre al país, y lo manifestaron así públicamente. Uh-huh. Nosotros obviamente hoy día estamos enfrentando unas condiciones bien particulares, entre otras cosas porque sentimos que hay un reflujo en el continente en relación a los procesos de transformación que no desisten, pero que, bueno, sí han encontrado desafíos y obstáculos, y en alguna medida, por lo menos electoralmente, han sido derrotados en algunos países. Eso es un balance que obviamente toca hacer a los sectores progresistas y revolucionarios del continente. Quisiéramos que otra fuera la realidad, pero bueno, eso no implica que, digamos, no tengamos en todos esos países fuerzas aliadas que resisten, que luchan por las transformaciones en sus respectivos países y que han manifestado solidaridad expresa uh-huh. con Venezuela. Bueno, el contexto es altamente hostil, es verdad, pero no será la primera ni la última ocasión en que nos toque enfrentar una situación así. Uh-huh. Y bueno, por otra parte, también es verdad que hay emergencia de otros actores que han buscado de alguna manera compensar esa suerte de unipolaridad que Estados Unidos con la OTAN, Israel, han pretendido imponer a sangre y fuego. Porque en lo que tenemos que tener mucha claridad es que no es Venezuela enfrentando a Estados Unidos, es el mundo, es la humanidad enfrentando una dictadura global que Estados Unidos ha pretendido imponer de una manera nunca antes vista. Es decir, que hoy día Donald Trump directamente llame a votar por candidatos en las elecciones de Argentina, de Honduras, que amenace, ¿no?, a los pueblos, que los chantajee, sí, con perjudicarlos desde el punto de vista financiero si no apoyan a sus candidatos, es un nivel de injerencismo grosero. Y eso lo que revela, como revelan también las sanciones o las medidas de bloqueo contra un tercio de los países del globo, como revelan el genocidio de Palestina, las ejecuciones en el Caribe sin fórmula de juicio, sin respeto al orden internacional que surgió después de 1945, es que estamos ante la instalación de una dictadura global que, bueno, más que nunca tenemos que combatir. Venezuela ha sido cancelada mediáticamente por sostener posiciones de dignidad, por defender la autodeterminación, su derecho a darse un modelo alternativo que ha sido satanizado mediáticamente. Es cierto. Y bueno, más que nunca es parte de la batalla que tenemos que dar en el presente. ¿Cómo logramos romper el cerco que nos han impuesto para separarnos, para distanciarnos? ¿Quién dice esto? Eso es lo que puedo decir. Está muy bien, está muy uh-huh. claro. Quien dice esto es Oliver Rivas, que es diputado oficialista en la Asamblea Nacional, abogado y colega radialista. Oliver, teniendo en cuenta esta correlación de fuerzas que bien caracterizabas recién, ¿puede ser una salida positiva para ustedes que se genere un gobierno de transición y llamar a elecciones nuevamente, teniendo en cuenta sobre todo el evento electoral algo trunco, ¿no? Si se tiene en cuenta cómo se presentaron o no se presentaron las actas definitivas, mesa por mesa, como suele hacerse al final de cada evento electoral, que además legitima al nuevo gobierno. Sí, mira, ahí el tema es que en alguna medida eso no resolvería el problema de fondo. No lo resolvería porque si se tratara de que la oposición desconoce las últimas elecciones, ¿no? Uh-huh. Y hay una eventualidad, que es que, bueno, como se denunció, nuestro sistema electoral a los fines de transmitir el resultado detallado, ¿no? Tuvo alto sabotaje, o sea, tuvo más de 1,000 ataques cibernéticos demostrados, donde además participaron en toda esa campaña de deslegitimación de ese proceso electoral, incluso desde días antes, buena parte de los lobbies y las plataformas que también participaron en un golpe de Estado en Bolivia anunciando unos resultados distintos. Si se tratara solo de ese evento, bueno, eso incluso sería discutible,
El asunto es que la oposición venezolana nunca ha reconocido, por más margen de ventaja que haya obtenido el chavismo en los últimos 26 años, una victoria electoral. No lo ha hecho, nunca. Ni con el comandante Chávez, con márgenes de 22% de ventaja o más, ni lo ha hecho tampoco con el presidente Nicolás Maduro, que hay que decir, en el 2013, por ejemplo, ganó unas elecciones que eran elecciones municipales, pero que la oposición planteó como una suerte de plebiscito, ¿no?, para manipular, quizás esperando otros resultados, y salió ampliamente derrotada, y el chavismo obtuvo más del 80% de las alcaldías, y tampoco así reconocieron ese resultado. Por el contrario, se fueron a una vía insurreccional violenta que dejó saldos de muertes en 2014 y 2017. Entonces, va más allá de eso. Eso obviamente no está planteado, y además nosotros creemos que no podemos morder el anzuelo de tratar de resolverlo bajo lógicas liberales que no han respetado al pueblo venezolano en los últimos 26 años. Lógicas liberales que entonces imponen una competencia desigual, cuando ha sido nuestro gobierno el que ha tenido que asumir el costo de más de 50.000 muertes resultantes del bloqueo de personas que no pudieron acceder a bienes básicos, a insumos médicos, a tratamientos médicos, porque el ingreso público, bueno, disminuyó en un 99% con ese cerco económico y financiero. Entonces, así es muy fácil plantear una competencia que aparenta ser igualitaria, pero en un contexto donde las condiciones de ambas fuerzas son tremendamente desiguales, y donde además hay que plantear una discusión que va más allá de la democracia representativa, porque en Venezuela, y eso mucha gente no lo sabe, aprovecho el espacio que ustedes cordialmente nos dan por acá para comentarlo rápidamente. Sí. En Venezuela este año ha habido 4 consultas populares a más de 50.000 consejos comunales, a más de 5.000 comunas en todo el territorio nacional, para aprobar proyectos para priorizar la inversión pública con recursos que son directamente destinados a comunidades organizadas que lo administran sin intermediación burocrática, un ejercicio de real autogobierno y de administración directa de los recursos públicos. Bueno, ese es un modelo de democracia que obviamente no reivindica ni María Corina Machado, no reivindica Donald Trump, y que no va a reivindicar la derecha, y menos la ultraderecha en nuestros países. Pero eso es parte de la democracia que nosotros hemos venido construyendo, o esas elecciones no cuentan. Entonces, creemos que va mucho más allá de una suerte de negociación que además nunca podría plantear el presidente Nicolás Maduro a espaldas del pueblo venezolano, y eso. Sí, a favor del oficialismo allá, la oposición... La confianza en que nunca será el precio a pagar la traición al pueblo venezolano. Está claro. Decía que a favor del oficialismo, la oposición... Entonces, bueno, ese escenario por ahora no nos parece que sea un escenario realmente democrático, porque ¿qué pasaría entonces si ganara el chavismo nuevamente en las elecciones? ¿Lo reconocería la oposición? ¿Lo reconocería el gobierno estadounidense? Esas son parte de las preguntas que tenemos que hacernos. Hasta ahora no ha sido así. Decía Oliver, ahí se entrecortaba un poquitito, que a favor del oficialismo la oposición fue una sistemática denuncia en todas las elecciones de los últimos 26 años de gobierno del chavismo, de fraude para cada una de las elecciones. Y ahí se cortó. Vamos a ver si conectamos de vuelta para hacerle al menos una pregunta más. Oliver, ¿nos escuchás ahí? Sí, perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Te hacemos la última pregunta y ya te vamos agradeciendo el tiempo. Ustedes, en este contexto de avanzada de los Estados Unidos y fundamentalmente del presidente Donald Trump, ¿manejan la hipótesis de una avanzada por tierra? ¿Manejan la hipótesis de que puedan ser víctimas de algún bombardeo a objetivos que estén sobre la ciudad de Caracas? Sí, efectivamente todos los escenarios son bastante probables, porque además ya lo han ejecutado en otras latitudes. Vimos, por ejemplo, asesinatos
que fueron acciones puntuales sobre objetivos específicos, como por ejemplo el asesinato del general Soleimani en Irán. Vimos ahora recientemente cómo incluso la mesa de negociación que tenía Israel con autoridades palestinas, en esa mesa de negociación se cometieron también atentados contra los dirigentes, los intermediarios. O sea, hemos visto una cantidad de acciones militares que han buscado eso, pero también efectivamente no descartamos acciones de sabotaje. Toda vez que el presidente Donald Trump planteó que le daba carta abierta a la CIA, que bueno, obviamente por ser una central de inteligencia entendemos que hace mucho que ha venido desarrollando acciones en Venezuela, pero decirlo públicamente es en alguna medida, digamos, darle completa licencia a los ojos de todo el mundo. Es decir, no descartamos ningún escenario. Y bueno, pensamos que las amenazas van más allá de Venezuela. Por eso decía, pareciera que toda la movilización que hay hacia el Caribe no se trata solo de un cerco a Venezuela o de una operación específica de corto plazo. Hay instalación de una base en Puerto Rico, hay instalación de fuerzas militares en distintos países del continente, con los que hay bueno, una alianza diabólica entre el gobierno estadounidense a estos fines, lamentablemente, de recolonización del continente. Hay despliegue además de un sistema de vigilancia a través de drones y otras naves que son teledirigidas, ¿no? Que no son piloteadas, y pensamos que eso obedece a una operación de construcción de nueva hegemonía militar sobre lo que siempre han considerado su patio trasero. Entonces, bueno, tenemos todos esos escenarios. Nosotros evidentemente apostamos también, y era lo que quería responder a tu planteamiento anterior, con el apoyo de China y de Rusia, que sí han manifestado, quizás eso poco se escucha o se ve en los medios hegemónicos, pero prácticamente una vez a la semana el gobierno ruso y el gobierno chino han manifestado solidaridad con Venezuela y han repudiado las acciones de amenazas y las acciones militares en nuestro territorio. Bien. Y bueno, también son aliados desde el punto de vista militar, con los que obviamente venimos trabajando en condiciones de intercambio, no desde ahorita, sino desde hace mucho rato, que nos embargaron incluso insumos militares los Estados Unidos desde el año 2005. Entonces también nos obligó a recurrir a estas otras alternativas para la adquisición de insumos para la defensa nacional. Y nuestro pueblo, que es un inmenso escudo, donde hay 8 millones de milicianos alistados y organizados territorialmente para defender palmo a palmo el territorio ante una ocupación militar. Oliver, muchas gracias por este tiempo. Vamos a tener otro contacto más porque para nosotros y nosotras es muy importante conversar con ustedes, conversar contigo cada tanto para tener una mirada desde allá. Un abrazo grande y gracias. Igualmente, un abrazo. Cuídense mucho. Oliver Rivas, diputado nacional por el oficialismo en la Asamblea Nacional de Venezuela. De nuevo, una pequeña línea. Dentro de la mirada y las perspectivas que hay sobre Venezuela, coincidimos con Oliver que hay un trabajo de demonización muy grande que además justifica la avanzada de Donald Trump. Mirar Venezuela implica una mirada crítica que se compone también de varias voces más que en general no están en los medios de comunicación habituales, y nos parece que la tribu tiene un rol ahí pudiendo contactar a quienes están en el territorio para dar su mirada. De vuelta, subrayamos varias veces, se trata de un diputado nacional oficialista que tiene una mirada naturalmente encuadrada dentro del proceso chavista, pero que también hay que escuchar, que también hace falta saber qué está opinando para armar la mesa completa y ahí sí formar una opinión crítica sobre lo que ocurre en Venezuela. No vamos a soltar el caso, vamos a seguir en algunas semanas en contacto con Oliver o con algún otro compañero o compañera que esté en Caracas. 19:35. Seguinos en las redes. @algo con R en Instagram, @algo_con R en Twitter. Tomar aire, gritar, tomar aire, gritar.
gritar. Tomar aire y gritar. fmlatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!